Bueno, vamos a continuar con el trabajo práctico 3. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2, que dice: se requiere constituir un capital de 40.000 pesos con 12 depósitos mensuales vencidos al 1,5% mensual. Determinar el importe de cada depósito. Fíjense que dice el 1,5% mensual. No me informa que sea una tasa nominal ni me dice que es la tasa informada en pizarra de banco. Por lo tanto, entiendo que es una tasa periódica, o sea, es una tasa efectiva que la puedo utilizar directamente. Bueno, fíjense, vamos a ver cuáles son los datos que tenemos. Dice que se quiere formar un capital, ¿sí?, de 40.000 pesos. O sea, yo quiero formar un capital final de 40.000 pesos con 12 depósitos mensuales vencidos. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Mensuales vencidos, o sea que están colocados las cuotas al final de cada uno de los periodos. Y me dice que la tasa mensual, o sea la I de 30, es del 1,5% mensual. Entonces sé que lo voy a formar con 12 depósitos mensuales vencidos y que el capital que yo quiero alcanzar es de 40.000 pesos. Y me pregunta que determine el importe de cada depósito. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? La incógnita es el monto de la cuota. Bueno, vamos a entonces plantear nuestra función capital final de una renta vencida con una cuota fija C y por el factor de capitalización de renta vencida a la tasa I y por n periodos. Vamos a desarrollar el factor y lo vamos a reemplazar. Entonces, A está formada por la cuota por 1 más I a la n menos 1 sobre I. El valor de la cuota es lo que no sabemos. Vamos a poner A, vamos a reemplazar directamente. A es 40.000. El valor de la cuota es lo que nosotros desconocemos. 1 más la tasa, que es el 1,5, entonces es 0,015. N, que es 12, a la menos 1 sobre 0,015. Bueno, vamos a empezar entonces a despejar el valor de la cuota, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la cuota es igual, fíjense, 40.000, esto que está multiplicando, que está dividiendo, pasa multiplicando el 0,015, y todo esto que está multiplicando pasa dividiendo. 1 más 0,015 a la 12 menos 1. Si ustedes ven esta expresión, fíjense que acá, ¿qué es lo que tenemos? Esta expresión invertida. O sea que yo de acá podría decir, fíjense, si yo despejo C, todo esto que está multiplicando puede pasar al otro factor multiplicando pero elevado a la menos 1. Al elevarlo a la menos 1, cuando es un cociente, invertimos lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Y fíjense, todo esto que estaba en el numerador pasó al denominador y esto que estaba en el denominador pasó al numerador. Todo esto sería el factor de capitalización a la menos 1. Esa es otra forma de escribirlo, es otra forma de expresarlo que por ahí ustedes necesitan poder identificarlo, sobre todo por ahí a lo mejor en los exámenes. Bueno, de esto resulta que el valor de la cuota es de 3.067,199.
3.067,20 aproximadamente. Bueno, y en el ejercicio 3, ¿qué nos dice? Si solo se disponen de 2.700 mensuales, o sea, no llega a juntar 3.000 mensuales, solo pueden ahorrar 2.700 mensuales para poder juntar los 40.000, dice, pero con la misma tasa, calcular cuántos depósitos debería efectuarse para acumular el capital, el mismo capital. Si resulta no entero, recalcular todos los depósitos como opción A y como opción B recalcular el primer depósito manteniendo el resto en 2.700. Fíjense lo que nos plantea entonces. Ahora cambia la cosa, porque me dice, puedo ahorrar hasta 2.700. Ese es el valor de la cuota. Quiero formar el mismo capital final, o sea, los 40.000 pesos, y quiero mantener el valor de la tasa periódica, o sea, el 1,5%. Entonces quiero saber cuántos depósitos debería de realizar, o sea, ahora cuál es la incógnita, es N. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo planteo del capital final de una renta vencida, en donde vamos a poner los datos que sabemos, y en este caso lo que vamos a hacer es despejar N. Entonces nosotros tenemos 40.000 es igual, el valor de la cuota estamos diciendo que es de 2.700, porque la vamos a fijar en ese valor porque no puedo ahorrar más que eso, por 1 más la tasa la mantiene, o sea 0,015, a la n, que ahora es mi incógnita, sobre 0,015. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a despejar n. Y vamos a decir, de este lado tenemos 40.000, este 0,015 que está dividiendo va a pasar multiplicando, este 2.700 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces estos dos ya los sacamos, nos está quedando esta expresión, este 1 que está restando va a pasar sumando y de este lado entonces nos quedó 1 más 0,015 a la n. Para poder despejar una potencia vamos a aplicar entonces logaritmo natural a ambos miembros. Entonces de este lado me va a quedar el logaritmo natural de, a ver si lo he sacado, no, de 40.000 por 0,015 sobre 2.700 más 1 es igual al logaritmo natural a n por el logaritmo natural, todo esto es igual a n, ¿verdad? Logaritmo natural de 1,015. Acá me faltó poner n porque n baja, entonces igual a n por baja n y se aplica logaritmo natural. Entonces ahora despejo n, n va a ser igual al logaritmo natural de 40.000, volvemos a escribir todo nuevamente por 0,015 sobre 2.700 y todo esto más 1, y este logaritmo natural que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces dividido el logaritmo natural de 1,015. Esto me da 13,478. Fíjense, es un importe no entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Dice en el punto A que recalculemos todos los depósitos. Vamos a recalcular todos los depósitos, pero tenemos entonces que decir, tomo 13, o sea, ahora n vale 13 o n vale 14. Pero fíjense que es fácil definir cuánto tiene que valer n. ¿Por qué? Porque a mí me han puesto una limitante. Y me dijeron que como no puede pagar más de 2.700, entonces yo tengo que decir que si tengo que depositar menos cuotas, o sea, me tengo que ir al extremo inferior a 13, no me va a alcanzar, voy a tener que depositar cuotas mayores a 2.700. Entonces voy a fijar n en 14, al ser más cuotas, entonces es más chico el importe de cada uno de los depósitos. Entonces, vamos para la opción A, vamos
como C tiene que ser menor o igual a 2.700, entonces vamos a fijar N igual a 14. Y vamos a hacer entonces todo el desarrollo reemplazando esta N por 14. Y ahí vamos entonces a recalcular, ahora nuestra incógnita es el valor de la cuota. O sea, la cuota acá es nuestra incógnita, el capital final siguen siendo los 40.000 y la tasa sigue siendo del 1,5% y N lo fijamos en 14. Entonces, vamos a decir que A es igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Vamos a despejar C, entonces C es igual a A por I, y todo esto pasa dividiendo por 1 más I a la N menos 1. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores por lo conocido. A es 40.000 por 0,015 sobre 1 más 0,015. Dijimos que N lo vamos a fijar en 14 y menos 1. Esto me da un valor de cuota de 2.588,93. Fíjense entonces que se cumple la condición de que la cuota sea menor a 2.700 pesos. Y ahora como opción C me dice que recalculemos el primer depósito manteniendo el resto en 2.700. Fíjense, teníamos N14, pero me dice que de los 14, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. Y como eran vencidas, estaban colocadas de esta manera. Que mantenga estas 13 cuotas en 2.700 y que recalcule la primera cuota. Fíjense, acá teníamos 13,47. Entonces tengo 13 cuotas enteras de 2.700 y la primer cuota que la voy a recalcular, ¿qué va a ser? Va a ser una cuota chiquita, va a ser una cuota menor a 2.700 y fíjense cuánto menor. Más o menos como la mitad, ¿sí? Porque eso sería como casi un 13,5. Bueno, vamos a corroborar a ver si esto es cierto. Entonces, ¿cómo está formado ahora mi capital final? Fíjense, acá tengo una cuota que es distinta a todas las demás, por lo tanto esa cuota no forma parte de la renta. La voy a trabajar como un capital final. Pero como mi fecha de evaluación es esta, porque es el momento final de la renta, yo lo que estoy calculando es un capital final, yo necesito que todos los capitales y todas las cuotas estén valuadas a mi fecha de evaluación. Entonces, esta cuota que es un capital único, yo necesito capitalizarla hasta el momento 14, pero no como renta, porque no son muchos pagos de este importe, es solo uno. Entonces, ¿cómo va a estar formado mi capital final? Esa cuota 1 la voy a capitalizar, pero no por el factor de capitalización de renta, sino por el factor de capitalización de capital único. ¿Cuántos periodos la voy a capitalizar? Desde acá hasta el momento 14. Así que son 13 periodos, porque recuerden que no arrancó desde el momento 0, porque es una renta vencida. Entonces la primera cuota se va a pagar al final del momento 1. Listo, ya llevé este capital al momento N. ¿Y ahora qué necesito hacer? Ahora necesito llevar cada una de las 13 cuotas al momento 14. Y eso sí lo voy a trabajar como una renta vencida a la tasa I y por 13 periodos. Ahora sí lo hago, capitalizo el valor de la cuota por el factor de capitalización de una renta y no de capital único. Entonces,
Ahora lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar por los valores que conozco. 40.000 es lo que quiero formar, la cuota 1 no la conozco, 1 más 0,015, que es mi tasa, a la 13, más esta cuota sí dijimos que la fijábamos, las 13 cuotas en 2.700, por 1 más 0,015 a la 13 menos 1, y todo esto sobre I, que es 0,015. Entonces, a ver, acá me van a quedar 40.000 es igual a C1 por 1,015 a la 13 más toda esta segunda parte del factor, que me da 38.439,44. Bueno, ahora simplemente lo que voy a hacer es pasaje de términos para poder despejar el valor de la cuota 1. Y entonces, el valor de la primera cuota va a ser igual a 40.000. Esto que está sumando pasa restando, menos 38.439,44. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo, así que dividido 1,015 a la 13. El valor entonces de la primera cuota me da 1.285,94. Fíjense que habíamos dicho que tenía que dar menor a 2.700 y aproximadamente un poquito menos de la mitad. La mitad de 2.700 serían 1.350. ¿Cuánto nos dio? Un poquito menos de 1.350.